conclusiones, que el primer punto que vimos es que las insulinas y los análogos se van a clasificar según su origen. Esto es en insulina humana, en la que está la insulina cristalina, que es la normal, por así decirlo, y la NPH, ¿no? ¿Continúa así o...? ¿Sí? Bueno. Y la otra parte son los análogos de insulina. Estos son un ejemplo, la lispro, la aspartica, la glulicina, el deglutec. Y bueno, también se pueden clasificar según su tiempo de acción. Estos pueden ser en corta, intermedia y prolongada. Chepe, ¿me das un ejemplo de una corta? Listo. La lispro, si está la lispro, la aspartica, la glulicina, y también entraría ahí la insulina normal. En la intermedia, ¿alguien que tenga un ejemplo de una intermedia? Lo vimos con A. NPH, muy bien. Y de acción prolongada son sobre todo los análogos, vimos 3. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles vimos? A ver, alguien. Determir, deglutec y glargina, ¿verdad? Y bueno, estas insulinas y sus análogos van a ser el pilar del tratamiento para los pacientes con diabetes mellitus 1. Pero en el paciente que tiene diabetes mellitus 2, vamos a considerar ya en un paciente en el cual, después de una terapia triple, no tenga el control de su glucemia adecuada y según otras guías debemos considerar ya el inicio de una terapia con insulina cuando la glucemia en ayuno sea mayor a 300 miligramos sobre decilitro. Esa es la que sigue. Y bueno, otro punto muy importante que vimos fueron los esquemas, ¿sí? Estos son los esquemas de diabetes mellitus 1, ¿sí? El primero es el esquema basal bológico. Este es el esquema que vimos más fácil, en el cual la dosis del paciente va a ser 0.5 unidades internacionales por kilo al día. Esta cantidad de insulina total se va a dividir en dos. La primera mitad va a ser basal. ¿Esta se va a dar con qué tipo de análogos? No, la basal. La basal, prolongada. Y la otra mitad va a ser en bolos. En los bolos vimos que era un cierto tipo de análogos. ¿Alguien se acuerda? Y después tenemos el otro tipo de esquema, que es el esquema basal bolo flexible. Este era uno más complejo, en el cual la dosis sigue siendo de 0.5 unidades internacionales por kilo al día, y la mitad se va a quedar en basal. Pero aquí el paciente tiene que realizar unos cálculos. Uno de estos es el cálculo de la relación entre la insulina y los carbohidratos, en el cual se va a dividir 450 entre su dosis total de insulina. Esta relación el paciente lo va a usar al momento que va a comer, va a calcular cuántos son los gramos de carbohidratos que va a consumir y así va a dividir los gramos que va a consumir entre ya la relación de insulina-carbohidratos de su comida. Y otro cálculo que va a realizar es el del factor de corrección, en el cual va a dividir 1800 entre su dosis total de insulina, dándonos pues este resultado del factor de corrección, y el paciente lo va a usar, se va a medir su glucemia y esta al estar alterada la va a reducir, o sea, su glucemia alterada le va a restar su glucemia meta, ¿sí? Y a esto la va a dividir entre el factor de corrección que ya obtuvo. Y este nos va a dar las unidades que es necesario que se aplique para corregir su glucemia. Y después tenemos el último esquema que vimos, que es el esquema bolo basal tabla, en el cual también es la misma dosis de 0.5 unidades por kilo al día. En esta también la mitad se queda basal y la otra mitad la va a calcular dependiendo de su glucemia. El paciente se va a dirigir a esta tabla y esta tabla le va a decir cuántas unidades administrar antes del desayuno, comida y cena, y 2 horas posteriores al alimento si es en caso necesario. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Y después ya tenemos los esquemas en diabetes mellitus 2. El primero es el esquema de la insulina basal. En esta, si les dice basal, ¿qué tipo de análogo creen que se administre? Prolongada, muy bien, como son la glargina, el determir o la NPH. Esta, dependiendo si son la glargina o determir, se va a administrar una sola vez al día. Y esto se usa sobre todo en pacientes diabéticos en los cuales se les puede añadir pues su terapia de hipoglucemiantes orales. Y como ya sabemos, los análogos dan menor riesgo de causar hipoglucemia, ¿sí? Después tenemos el esquema insulina prandial o en bolo. Si les digo que es algo en bolo o antes de las comidas, ¿qué tipo de análogo piensan que se va a aplicar? Rápido. Muy bien, que son la aspartica, la lispro y la glulicina.
Estos, como ya mencionó el doctor, se deben administrar antes de las comidas, pero dejando un cierto tiempo para que actúen, por lo cual se deben administrar de 15 a 30 minutos antes de los alimentos. ¿Sí? Y después tenemos el esquema basal bolo fijo, que es igual al de la diabetes mellitus 1, en el cual el paciente va a tener se le va a administrar un análogo de acción prolongada, como es la glargina o el determin, y a su vez se le van a añadir un análogo de acción corta, como son la aspartica, la lispro o la glulicina, esto con sus comidas para así tener tanto un control de la glucemia basal como un control de la glucemia postprandial. Y ya sería todo, ¿verdad? Muy bien. Esto nos da la pauta para, para entrar a lo siguiente. Ahora vamos a ver en la forma práctica cómo se va a aplicar esto que acabamos de conocer. Veo que la mayoría de ustedes ya tienen bien ubicados cuáles son los análogos de acción prolongada, que actúan como basal, y cuáles son los que actúan eh, como acción rápida. Y esto nos da una pauta para ir empezando. Yo, antes de que ellos empiecen, les quiero hacer una pregunta abierta a todos, incluyendo los que están en línea. A ver, ¿cómo voy yo a evaluar si está funcionando bien la insulina en bolo? ¿Mido cuándo? Antes y después. Voy a medir antes y después. ¿El después cuánto tiempo? 2 horas. El 2 horas es una cosa convencional, ¿verdad? Que bueno, así se ha marcado que sean 2 horas, pero de repente el paciente, por su misma estilo de vida, dice, oye, pues yo me chequé a la hora y 45, o me chequé hasta 2 horas y media después. Créanme que eso no importa tanto, importa que se cheque. Entonces, 2 horas después estaremos evaluando si está funcionando bien la insulina en bolo. Ahora, ¿cómo hacerle? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo hacerle para saber si la insulina en bolo no funcionó? ¿Cómo saber si fue la insulina por carbohidratos o por corrección la que no funcionó? ¿Cuál de las dos tendré yo que aumentar? ¿Se entiende bien la pregunta? O sea, veo que a veces que dicen que sí, pero muy poquitas. Yo tengo un paciente en donde a las 2 horas tengo un valor alto de glucosa y digo, es que el bolo que se aplicó no funcionó. ¿Cómo saber si no funcionó porque fue la dosis que calculé por carbohidratos o la dosis que calculé por corrección? ¿Perdón? Sí, es ensayo-error, todo esto es ensayo-error. Pero la idea es, bueno, les voy a dar un tip. No se va a hacer en una medición, se va a hacer en varias mediciones. Dicho de otra manera, yo tengo que tomar el panorama de lo que el paciente está haciendo, o sea, sus tablas de registros como las que vamos a ver en un momento, para saber si está funcionando o no. Pero ¿cómo hacerle, no? ¿Cómo yo al paciente le voy a dar una indicación y decirle, fíjese que ahora ya no aplique un factor de corrección de 40, si es que eso tenía, ahora aplique un factor de corrección de 30, es decir, le estoy aumentando la dosis, acuérdense de eso. ¿Por qué modifiqué la dosis de corrección y no la de carbohidratos en ese caso? O al revés, decido decirle al paciente, oye, ahora ya no te vas a poner una unidad por cada 15 gramos de carbohidratos, sino te vas a poner una unidad por cada 10. ¿Por qué decido uno u otro? Creo que lo vamos a ver ahorita en la presentación, pero vamos echándole un poquito de coco al asunto. Porque podemos estar pensando que hay una mayor resistencia a la insulina
Y hay que cambiar entonces el factor de corrección, que era el constante. Ok. A ver, aquí hay una respuesta, no me fijé de quién habló. Yo, Alan Rivas. Alan Rivas, que dice que porque podemos estar estimando si el paciente tiene más resistencia a la insulina. Yo diría que hay otra forma más práctica. Acuérdense que les dije que van a tomar no una sola medición, sino el panorama de muchas mediciones. A ver, algo ibas a comentar, ¿no? Ok. Bueno, ¿cómo le podríamos hacer? Fíjense, es muy sencillo. Yo elijo entre todas las mediciones que estoy haciendo, elijo aquellas en donde no me hubiera exigido la condición que aplicara dosis de corrección. ¿A qué me refiero con esto? Si yo pongo como meta que el paciente tenga 120 de glucosa y el paciente tuvo 111, ese paciente ahí no aplicó dosis de corrección. Y entonces veo, si resulta que no respondió bien, quiere decir que es la dosis de carbohidrato la que probablemente no funcione. En cambio, cuando tengo un valor alto antes de las comidas y yo aplico dosis de carbohidratos y de corrección, si el valor aumentó, vamos a suponer, yo tengo 250 antes de una comida y 2 horas después tengo un valor de 400. Entonces yo digo, a ver, a lo mejor calculé más los carbohidratos o calculé más la corrección. La dosis de corrección hubiera sido adecuado si el paciente tiene 250 antes y por lo menos tiene 250 después. Entonces digo, la dosis de corrección a lo mejor no es el problema. Entonces me inclino para modificar la de carbohidratos. Eso es cuando aplicamos la dosis en bolo. Y ya para dejarles que empiecen con el tema, que ya veo que vienen muy uniformadas, nada más rápidamente, ¿en qué momento yo evalúo si la dosis basal está funcionando o no? En la noche, ¿Qué valor de las mediciones es la que me interesa? Alguien contestó que en la noche. Yo digo que no. A ver, escuché por ahí. Alguien aquí en el aula dijo en ayuno. Ok. Entonces sería en ayuno, pero en ayuno de qué hora, ¿no? Porque antes de la cena puedes decir que estás en ayuno porque no has comido desde la 1 de la tarde y ya son las 9 de la noche. ¿Será ese el momento? ¿Perdón? Ok. A ver, ¿quién habló? Es que ahora con el cubrebocas hasta ni se nota quién está hablando. A ver, recuérdame tu nombre. Carla. Ok, Carla dice que cuando tenga por lo menos 8 horas de ayuno. Y esas 8 horas de ayuno, por lo menos 8 horas de ayuno se repite cuando medimos nosotros en la mañana. En la mañana, antes de que el paciente desayune, ahí es donde está en ayuno. Y el otro momento puede ser en la madrugada. Esto, si el paciente tiene un sistema de monitoreo continuo, a lo mejor nos vamos a dar cuenta cuánto tenía a las 3, 4 de la mañana, pero en ocasiones tenemos que pedirle al paciente, hey, ponga un despertador y a las 3 de la mañana chéquese, aunque se vuelva a quedar dormido luego, hay que quede anotado. ¿Por qué? Porque ese es un muy buen momento para evaluar la basal. Ok, bueno, parece que ya estamos listos aquí con la presentación. Arrancamos, adelante. Bueno, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Alguien que me ¿Sí? Bueno. Buenos días, nosotros somos el equipo K y nuestra clase de hoy se trata de proporcionar ejemplos prácticos del uso de insulina, así como remarcar la relación que tiene el monitoreo con el manejo de la diabetes. Esto es muy importante tomarlo en cuenta
para poder aplicar los conocimientos que ya hemos estado obteniendo. Tenemos que nuestro ponente es Osvaldo Scanga. Yo voy a fungir como coordinadora y mi compañera Ana Patricia Garza va a ser la comentarista. Y bueno, el objetivo general es, como ya les había mencionado, poner en práctica los conocimientos adquiridos, no solo en la clase pasada, sino los que ya tenemos durante todo en lo que llevamos el semestre, y con el objetivo de esclarecer la practicidad clínica mediante casos clínicos particulares y de la vida real. Les doy la palabra a mi compañero Osvaldo para que pues inicie con la ponencia. ¿Sí me escuchan? ¿Los de línea? Sí, ¿Sí? ¿Me escucha bien? sí, se escucha. ¿Ahora? ¿Ya? Ok. Bueno, les decía que está muy de la mano de lo que había hablado el equipo pasado sobre el manejo de la insulina en los pacientes. Lo que vamos a hacer aquí es que lo vamos a tratar de aplicar. Así que también vamos a empezar a recordar un poco lo que mencionaron ellos, o bueno, lo que dieron de puntos específicos al final. Y esto lo vamos a utilizar para, pues, también valorar cómo es importante que los pacientes tengan un registro y de cómo este va a ser la utilidad para nosotros, pues, estar modificando las dosis. También, pues, vamos a tener que analizar cuándo va a ser necesario un ajuste de dosis en ese tipo de pacientes. Y, pues, también, nada más al final, pues, comprender la importancia del registro de los valores de glucosa, tanto en ayuno como preprandial como postprandial, para, pues, tener un manejo eficiente en la patología de los pacientes. Bueno, nada más vamos a recordar algo que acaban de decir ahorita, pero pues para que lo tengamos en cuenta para pues, posteriormente en esta presentación. Recordemos que hay dos tipos de insulina, las insulinas humanas y los análogos de insulina. Entonces, de las insulinas humanas vamos a tener una que es la regular, que va a tener una acción rápida, mientras que vamos a tener una intermedia que es la NPH, que esta se usa como basal, pero a diferencia de la de acción prolongada, se suele utilizar a 2 dosis por día. Me voy ya pasando los análogos de insulina. Tenemos de acción rápida, que ahorita lo mencionaron, la lista, la pantalla, la glucina, con características similares en cuanto a inicio, pico y duración. Y ya nada más por último recordado de la acción prolongada, que vamos a tener en cuenta la glargina, a Degludec y a la glargina ya también sobra que el Determil. Nada más, pues algo importante recalcar aquí es que el Determil tiene una duración menor que el Degludec y la glargina de segunda generación. Y bueno, ahora vamos a hablar de... ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar al cuadro clínico de este paciente. Tenemos una mujer de 16 años que padece diabetes mellitus 1. Bueno, tenemos una paciente que padece de diabetes mellitus 1 de tipo 1, tiene un peso de 58.2 kilos y una estatura de 117 centímetros. Nos reportan que la hemoglobina glicosilada fue de 8.9%, evidentemente, pues este valor está elevado. Ahora, sobre las dosis de insulina que ella está manejando, hablamos de la NPH, que se está manejando 12 unidades antes del desayuno, más las de antes de la cena, que son 6 unidades, dando un total de 18 unidades de insulina basal NPH, mientras que usa la regular a 6 unidades, esto pues de manera preprandial, y pues por ejemplo, si está utilizando 6 unidades siempre antes de cada comida, ¿qué tipo de esquema estamos hablando? Si está utilizando 6 unidades siempre antes de cada comida, ¿estamos hablando de un esquema fijo o un esquema flexible? Fijo.
Bueno, ahora, en cuanto al monitoreo, se menciona que ella lo hace diariamente por las mañanas, pero nada más 3 veces por semana durante la cena. Esto es algo que hay que recalcar en cuanto al monitoreo. Algo favorable para ella es que no ha padecido de hipoglucemias. Y ya hablando sobre su dieta, tenemos una dieta calculada de 1800 calorías, en la que 55% van a ser correspondientes a carbohidratos. No sé cuál está interfiriendo en la señal. A ver, déjame lo apago. No sé cuál está interfiriendo. ¿Ya? ¿Y ahora? Ya, se escucha ¿Ya? mejor. Ok. Bueno, ¿qué me quedé? Sí. Tenemos que 55% va a corresponder a carbohidratos de la dieta, y también se menciona que hace una colación antes de dormir. Bueno, ahora se va a presentar la hoja de monitoreo de los últimos 10 días del paciente. A los que están en línea, pues una forma en la que podrían participar es que en estas hojas de monitoreo, no sé si me podrían ayudar a señalar así, pues rayando con circulitos, donde encontramos pues la glucemia más elevada a como debería estar. Fíjate. Bueno, aquí tenemos el monitoreo de los últimos 10 días, como se les mencionó. Tenemos que la paciente registra su glucemia antes de desayunar y nada más 3 veces al día antes de cenar. Entonces, aquí tenemos un registro de la que sería la insulina, bueno, perdón, allá. Aquí tenemos un registro de lo que sería la glucosa en ayunas, porque se supone que es la que se mide antes de consumir cualquier alimento. Entonces, ¿cuál va a ser lo importante de esta parte de la gráfica? Pues que en base a la insulina en ayunas es donde nos vamos a dar cuenta de si tenemos que hacer modificaciones en la insulina basal, mientras que las demás comidas, tanto prender como responder, ya es donde vamos a utilizar el modelo ajustado. Bueno, algo importante de aquí es que, como podemos observar, pues sus valores de glucosa, pues no por decir que todos, bueno, pues la mayoría van a estar por sobre los valores que estaríamos buscando como meta, que sería pues unos 110 miligramos por decilitro. Nada más pues en el quinto día registramos que tiene un 98, que pues está algo reducido de la meta, pero pues en sí no entra en hipoglucemia. Entonces hablamos de que en promedio de la mañana de los 10 días tenemos un promedio de 206 miligramos por decilitro. Esto pues evidentemente está bastante aumentado. Mientras que por la noche tenemos un promedio de 172, porque 156 más 181, y aquí se pierde un numerito que era como 170 y algo. Entonces, de promedio de la noche tenemos 172, pero hay que tener en cuenta que el problema de este promedio es que solo estamos promediando 3 días de los 10. Entonces, pues, aquí pues hubiera sido más de utilidad que pues, la paciente pues, que registrara todo, o que al menos en la semana también pues registrara los 10 días. Y pues tenemos un promedio global de 189 miligramos por decilitro, que pues sigue siendo un valor pues elevado. Entonces, vamos a hablar de la situación actual. Ella está utilizando 24 unidades. Ahorita les mencioné por qué, que son 18 unidades. 18 unidades de basal y 6 unidades de bolo, es decir, está utilizando el modelo fijo. Bueno, recordemos que, ¿te acuerdas cuál era la relación de peso y la insulina basal? Aquí tenemos que la paciente está utilizando de 0.4, lo cual pues no es lo ideal. No sé si te acuerdas del porcentaje. ¿0.5? Bueno, sí. Lo ideal sería que la dosis a iniciar cuando vas a hacer un esquema se haga de 0.5, y ya en base de ahí, pues te vas a ir haciendo ajustes.
Esta paciente pues tiene 21 años, es una paciente que está joven y creo que se menciona en la biografía que normalmente los pacientes jóvenes pueden llegar a utilizar más del 0.5, pero pues eso es algo que vamos a ver ahorita, vamos a analizar más a fondo ahorita. En cuanto a la relación base-bolo, tenemos una relación de 75% a 25%, recordando que en el esquema fijo lo ideal pues era un 50-50 porque sacabas el 0.5 del peso y esto dividías entre dos y pues ya era el esquema. Y pues la hemoglobina glucosilada pues, está evidentemente elevada, así como el promedio de la glucemia de los últimos meses previos, que es de 209 miligramos por decilitro. Y pues el promedio de monitoreo de los últimos 10 días pues, va a ser de 180 miligramos por decilitro, si es elevado. Entonces vamos a... Bien, esto que se presenta aquí, estamos de alguna manera evaluando si la paciente está con un esquema ideal. Acuérdense que todo lo que vimos antes era cómo empezar a darle tratamiento a un paciente con diabetes, y el que tenga 0.4 unidades no significa que esté mal. El que tenga 0.4 unidades por kilogramo de peso. Hay pacientes más sensibles a insulina que podrían tener un buen control con eso. Simplemente nos está diciendo qué tanto se aparta de aquello convencional de arrancar con un esquema. Aquí lo que se decide con esta paciente es, vamos a empezar a hacer los cálculos y a irle corrigiendo conforme va sucediendo, como si fuera una paciente que por primera vez está dando. ¿Por qué? Porque vemos que no tiene un esquema que nos resulte totalmente cómodo. Este esquema que la paciente tiene no se adapta a ninguno de los que vimos. Tú dijiste, es un esquema de dosis fija. Sí, pero tiene una sola dosis de bolo en el día. Tendría que tener 3 dosis de bolo prandial para poder decir que es un esquema, aunque sea fijo, pero es un esquema más adecuado. Entonces, tiene muy poca insulina en bolo prandial. Y luego el otro punto al que quiero recalcarles es este penúltimo renglón donde habla de la hemoglobina glucosilada. Quizá eso no lo hablamos, pero hay fórmulas, hay muchas aplicaciones en los celulares donde ustedes pueden convertir el valor de hemoglobina A1C en un estimado de promedio de valores de glucosa de los últimos 3 meses. Y eso es lo que nos da como resultado, en este caso, 209. Eso es más útil para planteárselo al paciente. Si tú le dices de repente 8.9 de hemoglobina glucosilada, el paciente no sabe ni por dónde empezar. Pero la mayoría de las gentes sí saben si tienen un valor de 100 o de 200, de 300, esto cómo es que opera. Entonces, era el otro punto a señalarles. Y luego viene el promedio de monitoreo. El promedio de monitoreo es, agarras todas las mediciones que tiene el paciente, no importa la hora, y sacas un promedio de valores de lo que se ha estado monitoreando. Entonces, esto nos da una idea y decimos, a ver, esta paciente no está bien. Vamos a suponer, yo aquí les lanzo la pregunta, vamos a suponer que vemos ese esquema así, tal y como lo tiene la paciente, pero que nos informen que la paciente tiene hemoglobina A1C de 6.7% y que tiene un promedio de valores de glucosa de 102 y que no tiene hipoglucemias y que está en su peso normal. ¿Qué hacemos? La dejamos como está, ¿verdad? O sea, lo teórico de que es que a mí me dijeron en la Facultad de Medicina que tenía que empezar por 0.5 y dividirlo mitad y mitad. Si le está funcionando, déjenlo así, ¿verdad? Pero aquí no está funcionando. Ese es un mensaje bien importante que decirles. O sea, no es, vamos a modificarlo porque yo lo aprendí de otra manera, sino lo que esté funcionando en el paciente. Si está funcionando, adelante. De repente se van a topar con que le están poniendo ustedes un esquema como lo estamos aprendiendo ahorita y no está funcionando. Entonces ahí es donde tenemos que hacer ajustes también. Es decir, este es algo
muy importante. Creo que es una ley más que de la medicina de la vida, ¿no? Si algo está bien, no le muevas. Ahí está bien el asunto. Entonces, bueno, eso para pedirte que sigas con la presentación. A ver si alguien más del equipo puede ayudarnos en que lo que tú señalas con el apuntador láser aquí también se vaya viendo en línea, ¿no? Ok, adelante. Bueno, nada, vamos a... Ay, perdón, no tenía el micrófono prendido, pero nada más repetido que mencioné anteriormente sobre este esquema del punto 45, de 75-25, de que está elevada de hemoglobina glucosilada y del promedio de glucemia capilar, que es 169, como mencioné el doctor, pues es el promedio de todas las mediciones que tuvo la paciente. Bueno, pues evidentemente estos parámetros comparados con lo ideal de este tipo de esquemas, que es de punto 50, 50-50 de relación base al bolo, y pues de que la hemoglobina glucosilada idealmente tiene que estar en valores menores de 7 y que el promedio de glucemia capilar, pues estamos hablando de 210 de meta. Entonces, pues aquí no empata el esquema que está teniendo esta paciente con el esquema pues que se menciona normalmente en la bibliografía. Bueno, vamos a analizar un poco más el plan de alimentación. Recordemos que era 1800 kilocalorías por día. Hablando de 55% de estas kilocalorías van a ser correspondientes a carbohidratos. Esto nos va a dar un total de 990 kilocalorías de carbohidratos. Esto lo vamos a dividir entre 4. ¿Sabes por qué se divide entre 4? Bueno, es porque recordemos que por cada gramo de carbohidrato tenemos 4 kilocalorías. Entonces, por esto vamos a dividir este número entre 4, que nos va a dar un total de 247 gramos de kilocalorías al día. Esto es lo que vamos a dividir entre las comidas que va a tener la paciente. Recordemos que se mencionó que tenía una colación antes de dormir y aquí vamos a utilizar 25 gramos de estos 247. Restando esta colación vamos a tener 222 gramos y estos 222 gramos son los que vamos a dividir entre pues desayuno, comida y cena. Recordando algo importante aquí recalcar es que si se fijan tenemos las mismas cantidades de carbohidratos para cada comida. Esto es importante porque pues si el plan de alimentación es de esta forma en la que siempre vamos a tener la misma cantidad de carbohidratos por comida, pues un esquema fijo sería más útil, pero ahorita vamos a ver cómo esto puede cambiar, de cómo los gramos de carbohidratos por comida pueden variar y cómo esto pues va a afectar el plan. Quisiera para como escucharme más atrás. Bueno, ahora vamos a hablar de... Bueno, nada más de que esto, 74 gramos, pues la misma cantidad, esto pues sería más funcional a un esquema de bolos fijos. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, misma cantidad de carbohidratos, mismo porcentaje, pero algo importante aquí es que pues igual restamos lo que tenemos de colación, que son 25 gramos, quedan 222, y esto pues ya lo vamos a dividir de una manera diferente. Es otro plan de alimentación en el que en el desayuno la paciente va a consumir 60 gramos, en la comida 90 gramos y en la cena 75 gramos. Entonces, pues aquí tenemos todavía otro ejemplo parecido. Pues aquí en vez de dividirlo, que tuviera más carbohidratos en la comida y menos en el desayuno, menos en la cena, pues aquí se le redujeron los carbohidratos en el desayuno, mientras que la comida y la cena manejan una cantidad mayor de carbohidratos
igual, pero pues la sumatoria de estos valores tiene que dar la misma que en el caso pasado. Entonces, pues, ¿de qué nos puede hablar este tipo de esquemas? De que pues cada esquema va a ser diferente para cada tipo de paciente, de que tenemos que tener una individualización, porque pues no cada paciente no va a responder igual y pues no cada paciente va a comer siempre lo mismo, o pues el tipo de dieta puede cambiar entre cada persona, cada preferencia. Entonces, pues esto es importante de que la sumatoria de las comidas pues corresponda con la cantidad de carbohidratos que tiene que comer el paciente en su día. No sé si quiera mencionar algo. Nada más decir que esto corta para que no redunde. Ok, nada más decir que esto es en base a que le ponemos dividido en 3 partes, 75, 75, 75, o en otro esquema como este que es 75, 90, 60, de acuerdo a las costumbres del paciente. Hay quienes desayunan más leve, comen más fuerte y cenan regular, o hay quienes su comida más fuerte es el desayuno. Entonces, en eso se adapta. Ese es plan que yo les aconsejo que ustedes lo conozcan, pero que le pidan a un nutriólogo o nutrióloga que lo haga para que se vaya estableciendo ahí un programa fijo. Entonces, son puntos de partida que se ponen en varios ejemplos para que sepan ustedes que se puede ir adaptando a lo que el paciente acostumbra. Ahora, la mayoría de estos esquemas, cuando ustedes lo leen en muchos textos, nos ponen el estilo americano de comer, en donde tienen un desayuno alrededor de las 7, 8 de la mañana, después tienen lo que llaman ellos el lunch, que es como a las 12 del día o la 1, y después viene la cena, que es como a las 6 o 7 de la tarde. Y entonces a veces eso hay que tropicalizarlo, hay que hacerlo a nuestro estilo. En México difícilmente alguien toma la comida antes de la 1 de la tarde, generalmente está haciendo 2, 3 de la tarde, y muchas gentes están cenando después de las 8 de la noche. Entonces hay que también irlo adecuando a eso, ¿verdad? Entonces, por lo que vean ustedes en algunos textos, vean que esto se tiene que adecuar a nuestro estilo. Ahora, si de repente tienen ustedes un paciente hospitalizado, resulta que, por ejemplo, en todo el seguro social, la comida se sirve, a la cena se sirve entre 6 de la tarde y 7 de la noche. Cuando el paciente viene acostumbrado de cenar a las 9:30, 10 de la noche. Entonces, ahí de repente nos dan una buena estanteada. La razón de eso es laboral, porque le toca el turno de la tarde en vez del turno de la noche, que hay que lavar loza y todo lo demás. Entonces, pero así está. Entonces, cuando tienen ustedes un paciente hospitalizado, hay que saber que va a modificar ese estilo. Entonces, bueno, son muchos detalles de esos que tenemos que estar tomando en cuenta. Adelante. No hay ninguna duda hasta aquí de lo que hemos mencionado, ¿no? Gracias. Ok. Bueno, vamos a mencionar aquí un ejemplo nada más de cómo era el esquema fijo. Aquí tendríamos que, si quisiéramos hacer como lo ideal en esta paciente, tendríamos una paciente pues de 58.2 kilos. Esto se va a multiplicar pues por 0.5, que nos tiene que dar la mitad, dando un total de 29 unidades. Esto se va a dividir pues en la basal, se le van a dar 14 y en el bolo se le van a dar 15, porque pues es un número impar. Doctor, aquí no sé si hay alguna diferencia de hacerlo al revés, de que aquí 15 o no. Ok, entonces pues ya por conveniencia estos 15 pues los vamos a poder dividir más fácilmente entre 3, por 5, 15, entonces esto va a corresponder a 5 unidades en cada comida si fuera un esquema fijo. Ahora vamos a hablar de un esquema por conteo de carbohidratos y de corrección.
Igual tenemos a la paciente 58 kilos, 29 unidades, 29 unidades de insulina, tanto basal como pandrial. Y tenemos que, pues la basal sí queda igual, con 14 unidades, pero aquí ya recordemos que cambia ya en la comida, porque aquí vamos a manejar diferentes cantidades de carbohidratos en cada comida. Entonces, este conteo se tiene que hacer en cada alimento que va a consumir el paciente, porque pues cada alimento va a tener su cantidad respectiva de carbohidratos y pues tenemos que aplicar la insulina prepandrial. Ahora, un requisito es que el paciente tiene que dominar el conteo de carbohidratos. Esto es algo que pues hay que tener en cuenta porque pues a veces no pues, resulta tan fácil para todas las personas que llegan al consultorio, mientras que los requisitos que tiene que plantear el médico es fijar una meta de la glucemia a la cual vamos a pegarnos, mientras que el paciente también tiene que tener otro requisito, que es el monitoreo antes de cada comida y 2 horas después de cada comida. Bueno, aquí ya estamos hablando de la fórmula que nos mencionaron ahorita, es de 450 entre 29, que son la necesidad de glucosa que va a tener el paciente. Esto significa que vamos a dar una unidad por cada 15 gramos de glucosa. Mientras que la corrección va a ser así. Recordemos que la constante aquí va a ser de 1800 y esta se va a dividir entre 9, dando un total de 62. Aquí, para esto ya tenemos que tener nuestra meta de la glucemia, que en este caso va a ser de 120. Bueno, ahora, ¿cómo va a resultar este ejemplo? En este ejemplo, pues estos 75 gramos los vamos a dividir entre 15 para saber cuánta unidad por cada gramo de glucosa. Esto nos va a dar un total de 5. Esto quiere decir que vamos a dar 5 unidades correspondientes a la insulina preprandial, pero hablando de la corrección, vamos a tener una glucemia, tenemos que tener ya el análisis de la glucemia precapilar, que en este caso va a ser de 240 miligramos por decilitro. ¿Qué seguía? Pues recordemos que seguía la restamos 240 menos nuestra meta, que era 120, y esto lo vamos a dividir entre 60, 120 entre 60 es igual a 2 unidades. Entonces, a este paciente, esta comida nada más, bueno, estas operaciones y este cálculo de aritmético, pues el paciente lo tiene que realizar en cada comida, y para esta comida, pues le dio un total de 7 unidades de insulina preprandial. Bueno, solamente como comentario, como conocemos y mencionó mi compañero al inicio de la clase, la variante o la constante en este caso que se utiliza para el ajuste de dosis de la insulina en adultos va de un rango de 0.5 a 1, como tenemos aquí en la tabla. Sin embargo, algunas bibliografías mencionaban que en adolescentes este rango de 0.5 a 1 puede llegar a hacer un ajuste de hasta 1.5 unidades por kilogramo, que pues esto va a variar en función del paciente y de qué tanto funcione su esquema y su ajuste de dosis. Me gustaría yo preguntarles, por lo menos a los que están presentes y los que nos están escuchando, ¿les quedó claro por qué el factor de 15 y 60? Que cuando vamos viendo el ejemplo de abajo, caray, de repente no faltará quien diga, bueno, ¿y por qué entre 60? Bueno, arriba está, ¿verdad? Arriba nos dicen por qué entre 60. Hicimos ese cálculo de cuánto se requiere para esta dosis de corrección y dijimos que para eso utilizamos la regla del 1800 entre la dosis total de insulina que previamente calculamos. Pues dividimos 1800 entre 29 y nos da esto, no nos da exactamente 60, nos da 62. Ahí hacemos redondeos que nos ayudan a que la cosa sea más práctica, ¿no? Si no, el paciente va a andar dividiendo entre 62 y ponlo en 60 y verás que le va a ir a todo.
Es decir, hay que facilitarle un poquito. De por sí esto, que a algunos de nosotros que lo vamos a indicar nos cuesta trabajo entenderlo, pues imagínense el paciente que pues él está pensando en otras cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que involucrarlo mucho. Y además de todo, le tenemos que pedir que cuente carbohidratos. Hay una estrategia ahí que es muy importante poderlo hacer. En la diapositiva anterior nos pusiste requisito que el paciente cuente carbohidratos. Pues si el paciente no ha aprendido a contar carbohidratos, no van a poder utilizar estos esquemas flexibles. Tenemos que asegurarnos que el paciente sepa contar carbohidratos. Es relativamente sencillo, pero yo les preguntaría a ustedes, a ver, ¿quién se siente así como que muy listo para contar carbohidratos? Si ahorita nos pusieran un ensayo, nos dijeran, a ver, vive 15 días como si tuvieras diabetes y cuenta los carbohidratos que te comes en cada alimento. ¿Quién se siente que puede hacerlo? Nadie. Entonces, necesitamos un adiestramiento al paciente para que sepa hacerlo. Y hay herramientas en aplicaciones que nos pueden ayudar en este sentido. Hay varias por ahí. Una que yo les recomiendo es, no sé si más adelante lo van a mencionar. Ok, bueno, hay diapositivas para eso. Y ahorita vemos cómo hacerle para que el paciente cuente carbohidratos, porque a veces cuando nos está fallando, que decimos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no respondió este paciente? Siempre tenemos que decir, a ver, ¿estará contando bien los carbohidratos? ¿O se está quedando corto? Está diciéndome que come 45 y se está comiendo 90. Bueno, es que el paciente le está faltando esa capacidad, esa destreza para contar carbohidratos. Y tenemos que estar machacando en eso una y otra vez. Contrario a lo que se podría pensar, estos esquemas son más fáciles de implementar en niños que en adultos. No por aquello de que el chango viejo no aprende maroma nueva, el niño puede aprenderlo muy bien. Y de repente nomás ven el plato y en 10, 15 segundos ya saben cuántos carbohidratos van a comer y lo hacen bastante bien. Y el adulto, pues de repente nos cuesta más trabajo hacer ese tipo de cosas. Ok, no sé si quieran que hagamos una pausa. A ver, ahí antes de irnos a la pausa hay por ahí dos intervenciones. Sí, recuérdame el nombre, ¿no? Ah, sí, le quería preguntar al doctor que si la meta de glucosa viene de un cálculo que nosotros hacemos específico para el paciente o solamente la clínica que presenta el paciente, si está hipoglucémico o no. Eso es bien importante, ¿no? La meta es movible y sí tiene que ver con eso. Por ejemplo, si el paciente está en riesgo de hipoglucemia, mejor ponle una meta de 150. ¿Qué pacientes tienen riesgos de hipoglucemia? Aquellos que por su mismo estilo de vida tienen periodos de ayuno prolongados. Aquellos que les da por no comer. Algunos pacientes sienten que la comida es lo que les aumenta la glucosa y deciden no comer o comer muy poquito, ¿no? Entonces, en ellos, ponte una meta un poco más alta. La otra regla interesante es que tú empieces con una meta más conservadora, como decir, bueno, yo quiero que el paciente esté alrededor de 150 o 160, cuando venimos de valores promedio de más de 300. Entonces, primero plántate una meta alrededor de 150, 160 y después la vas moviendo a, por ejemplo, 120 o 100 y todo eso es factible. Y eso es muy, muy flexible y tiene que ver con lo que tú observes respecto al paciente, ¿no? Me parece que es muy importante esa pregunta, porque aquí nos quedamos fijos con 120 de meta, pero alguien puede decir, no, yo en este paciente no le voy a poner tanto, yo quiero que esté en 150, pero siempre tome en cuenta que después, cuando ya estemos alcanzando esas metas, pues la puedes ir ya razonablemente reduciendo, ¿no? Había otra pregunta por ahí. ¿Había rodado? Ok, bien. Bueno,
Si les parece, hacemos una pausa de 5 minutos para que retiren un poquito las piernas, para que despierten los dormidos.
Aquí está abierto. Ok, los que están en aula, por favor, ya tomen el asiento. Los que están en línea, por favor, ya estamos reanudando. En el receso, una de sus compañeras me hizo una pregunta que me parece importante. Yo leí por ahí que hay que empezar con 0.1 o 0.2 unidades por kilo de peso. Eso es para el paciente con diabetes tipo 2. ¿Nos van a poner un ejemplo después de diabetes tipo 2? Ok. Bueno, ahorita vemos. El punto es que el paciente con diabetes tipo 2 que empieza a requerir insulina, tú puedes empezar con insulina 0.1 o 0.2 unidades por kilo, que se aplica comúnmente en la noche, es insulina basal, sin modificar mucho los medicamentos que ya tenía. Vas a modificarlo solamente en caso de que tengas un fármaco que produzca hipoglucemia como las sulfonilureas. Si vas a agregar insulina, quítale sulfonilureas. Pero si vas a agregar insulina y no tenías sulfonilureas, continúa con el resto del manejo. Se supone que decides agregarle insulina porque no estaba el paciente en metas. Entonces, ese es un escenario diferente a lo que estamos viendo aquí. Ahora, pacientes con diabetes tipo 2 podrían requerir lo que estamos viendo. Cuando ha avanzado a tal grado su evolución de la diabetes que la población celular beta es mínima y que empiezan entonces a comportarse como si fueran tipo 1, porque se pierde la población celular beta. Entonces, eso también aplica para esa, vamos a decir, ese segmento de pacientes con diabetes tipo 2. Ok, entonces continuamos, Osvaldo, adelante. Okay. Vamos a hacer aquí un ejemplo con André, nada más de un cálculo de la insulina preprandial. En este caso tenemos a la misma paciente, así que la primera parte ya la tienes en realidad. Lo de 450-29 igual a 15 y 1829 igual a 62. Ya nada más tendríamos que hacer el cálculo de una comida de 45 gramos de glucosa. No sé si recuerdes. Ahí. Voy. Pero sí se puede voltear. Recuerda que aquí está la razón. Una unidad por cada 15 gramos de glucosa. Bueno, de carbohidrato. Sí, estás apuntando. Ah. Entonces, si la meta es... Entonces tenemos que... ¿Cómo relacionas el 45 con el 15? Lo divides y ya. ¿Así es? 3 unidades Sí. internacionales. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Nada más falta el factor de corrección. Ahora tienes que hacer el factor de corrección. En el caso, espérate, aquí sí cambia. La glucemia capilar de este paciente fue de 140. Entonces, aquí voy a cambiar este valor. Menos 120, que es la meta. Meta, entre, que es el factor de corrección. Bueno, es 62, ¿no? 20, que es lo que nosotros No. A primero haces operación, 140 menos 20, saque la diferencia, tenemos 20 de diferencia. Es el factor de corrección, pues nada más lo redondean y ya siempre. Punto 3. Si te fijas, aquí pues la diferencia entre la glucemia precapilar y la meta no es mucha, solo son de 20, por eso salió un número tan reducido. Y si se confunden de dónde salió 60, es por esta relación, que vamos a aplicar una unidad por cada 60 miligramos por decilitro que debamos de corregir arriba de la meta. ¿Lo puedes borrar, por favor? Es que no hay borrador. Sí, ahí está. Carla, ¿puedes pasar, por favor? Ahora. Bueno, mismo ejemplo, nada más que ahora cambiamos. Nomás fija tu celular donde estés mareado. Perdón. Bueno, sí, es lo mismo, misma paciente, nada más pues ahora la comida va a tener
105 gramos. Si te fijas, es un número pues más alto. Y luego se utiliza, ¿cuánto me dijiste? ¿105? 105, la comida es de 105. Entre 105 entre 15. Y este va a ser el de y el otro va a ser el factor de corrección, que va a ser de... Ahí te va, la diferencia. Tenías que sacar la diferencia que te acabo de dar aquí apenas. 262. 262 de glucemia precapilar antes de la comida. Si la meta es de 120, ¿cuál va a ser el factor de corrección? Primero sacas la diferencia. No, la verdad es que no. 7 y... ¿Sí? Muy bien. Ya. Bueno, este fue el mismo procedimiento que hicimos en el primer ejemplo, nada más que aquí pues estamos cambiando los carbohidratos de cada comida. Si se fijan en el ejemplo anterior era 45, hablamos de una comida pues más reducida en carbohidratos, por lo que va a requerir una dosis de unidades pues menor, que pues creo que la pasada era 4, no se recuerdo bien, pero en este caso vamos a tener 7. Y también, pues, cómo cambia si el paciente tiene una glucemia precapilar más elevada. Esto va a llevar a una diferencia mayor, por lo que también vamos a tener que aplicar una dosis de corrección. Si se fijan en el ejemplo anterior, pues la diferencia no era tan remarcada, incluso el valor de la dosis de corrección fue nada más de 0.3, así que pues en realidad no tuvimos que aplicar otra unidad adicional a la de arriba. Entonces, en este ejemplo, pues tendríamos que 7 más 2, lo vamos a redondear y lo vamos a dejar como 9 unidades. Y bueno, nada más, pues, ¿cómo sería el esquema completo? Pues estos 14 ya los habíamos visto dónde salieron, la mitad de su requerimiento. Y pues nada más se menciona aquí que en caso de querer utilizar NPH, que recordemos que es insulina humana, pues aquí vamos a dividirlo en 2 dosis. Se mencionaba que en la mañana aplicaríamos 2/3 de esta cantidad y en la noche 1/3. Entonces, pues 14, 2/3 de 14 son 9, por eso van a ser 9 en la mañana y pues 1/3 de 14, pues es 5. Bueno, ya, ¿sí? Entonces, pues así va a ser la dosis en caso de utilizar NPH. Si utilizamos NPH, pero la glargina o la degludec, bueno, al menos la glargina de segunda generación, recordemos que ya tiene una duración pues de 24 a 30 horas o más. Entonces, pues aquí hablamos que aquí se aplicarían nada más los 14 en la mañana o en la noche según la preferencia del paciente. Como vemos, pues el esquema es diferente dependiendo de cuál insulina basal vamos a usar y cuál tenemos disponible o cuál puede comprar el paciente. Aquí depende. Y pues esto es basal y los 9 va a ser lo que vamos a aplicar preprandial, pero solo en una comida. Imaginemos que todos los ejemplos anteriores fueran pues otra comida. Recordemos que el ejemplo anterior pues era nada más 45 gramos, una comida de 45 gramos. Pues si, por ejemplo, el desayuno hubiera sido de 45 gramos, pues hubiera tenido que haber aplicado las dosis que vimos en el ejemplo anterior. Y, por ejemplo, si ahorita ya cenó 105 gramos de carbohidratos, pues antes de la cena tenemos que aplicar 90 unidades de insulina. Recordando que, Paola, ¿te acuerdas cuánto tiene que aplicarse, cuánto tiempo tiene que aplicarse antes de la comida la insulina preprandial? ¿Un aproximado? 15, 20 minutos es lo apropiado para, bueno, para administrar la insulina preprandial.
Ah, ok. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No sé si quieren hacer otro ejemplo, si alguien no lo entendió. Ah, bueno, si quieres pasa. Bueno, después. Bueno, ¿para qué sirve todo el monitoreo? ¿Para qué sirve todo esto? Pues esto va a servir para ajustar la dosis, porque recordemos que tenemos un monitoreo de varios días y en cuanto a varios días tenemos que evaluar cómo está variando la glucemia del paciente. Tenemos que también evaluar cómo va la enfermedad, que si necesita más insulina, si necesita más, si se puede quedar con los mismos valores que ya tiene. También hablamos sobre el cumplimiento, tenemos que observar que el paciente cumpla tanto con el registro como con las dosis de insulina que se debe administrar dependiendo ya de su esquema. Y pues también vamos a ver el efecto de los alimentos y de cómo varía la cantidad de carbohidratos en la comida y cómo esto puede ayudar también a ser un buen factor de regulación en la glucemia de los pacientes. Bueno, ¿por qué se tiene que medir antes y después de cada alimento? Ya se mencionó anteriormente que vamos a medir la glucemia en el ayuno. Se menciona que pues lo más fácil es hacerlo despertando en la mañana. Pues es como, pues sí, es sencillo, más fácil. Aquí vamos a medir el parámetro para modificar la insulina basal. Luego, aparte del ayuno en la mañana, vamos a medir la glucemia antes de cada alimento. Esto, pues porque recordemos que es para calcular la dosis de corrección. Y también tenemos que medir la glucemia 2 horas después de cada alimento, porque es el tiempo en el que vamos a tener mejor parámetro para hacer modificaciones en la insulina en bolo, es decir, la que se aplica después, antes de cada comida. Bueno, aquí nada más vamos a hablar del esquema de registro. De este esquema de registro vamos a hablar de todas las partes. Vemos cómo está diseñado por arriba, que tenemos dividido desayuno, comida y cena en la parte superior. En la parte de izquierda tenemos el conteo de los días. En este caso tenemos hasta los 10 días. Y en cada cuadrito tenemos que ver qué vamos a registrar, porque pues tampoco vamos a poner al paciente a registrar por números al azar, se tiene que tener un buen orden. En este caso, en la primera hilera, estamos hablando de la glucemia preprandial, pero pues como es la glucemia preprandial del desayuno, esta la vamos a tomar como la glucemia en ayunas, porque va a ser la primera que se va a tomar y se supone que es la que se mide antes de consumir algún alimento. Entonces, esta hilera vertical de la insulina preprandial antes del desayuno es la que vamos a tomar en cuenta para medir la efectividad de la insulina basal. Ahora, también... Bueno, en algunas bibliografías mencionaban que ocurren dos tipos de fenómenos que pueden ser de importancia para el monitoreo de la glucosa. Primero tenemos el fenómeno del alba, que este ocurre a las 3 a 5 de la mañana, que pues este va a ser un aumento de la glicemia durante la mañana sin una hipoglucemia previa, que este se va a deber a un aumento, el pico fisiológico que se hace de algunas hormonas como cortisol y GH, por lo cual algunas bibliografías aconsejaban hacer una toma capilar de glucemia a las 3 de la mañana. Sin embargo, doctor, le quiero preguntar qué tan reproducible es esto, porque pues, el paciente levantarse a las 3 de la mañana, hacerse una toma de glucemia, aparte, qué tanto este fenómeno pues influye como para que sí se haga esto o no. Sí, se reconoce el fenómeno del amanecer, como lo dijiste. En inglés lo van a encontrar como Down Phenomenon, que es D-A-W-N. Sí existe en algunos pacientes, es muy marcado, como bien viste, porque hay liberación durante ciertas fases del sueño de hormona de crecimiento y cortisol. No es necesario. Hace un momento hablábamos de que a veces le podríamos pedir al paciente que se despierte a las 3 de la mañana o 4 de la mañana para ver cómo anda su glucosa. Si tuviéramos un monitoreo continuo, esto se evita, pero ese no está al alcance de todo el mundo.
Es más común que pidamos que se midan esas horas cuando sospechamos hipoglucemia nocturna, que es el otro fenómeno que creo que ahorita nos vas a decir, que es el fenómeno de Somogyi, que se llama. Entonces, ahí sí le pedimos al paciente que se mida entre, no sé, 3, 4 de la mañana, por ahí, para que veamos a ver si hay por lo menos una tendencia a bajar la glucosa. El fenómeno de Down se nos expresa todavía hasta la mañana, el fenómeno del amanecer. Es decir, con la primera medición de la mañana, cuando el paciente abre el ojo, si se despierta a las horas normales de despertar, pues se va a detectar, ¿no? Estamos hablando, vamos a decir, entre 6 y 8 de la mañana. Pero ya si el paciente es de los dormilones que se despierta a las 11, pues ya se nos fue. Entonces, no es muy común. De hecho, hay que respetar en todo lo posible el estilo de vida del paciente y la comodidad del paciente, evitando indicaciones extremas sin sentido. De por sí, lo vas a poner a contar carbohidratos, a inyectarse 3 veces y probablemente más insulina en bolo y una insulina basal, y estarse midiendo a cada rato. Eso le está fastidiando la existencia. Todos ustedes imagínense que tengan que hacer eso. Bueno, pues solamente con una buena visión de que es tu ruta para poder evitar complicaciones a largo plazo, te puede hacer que lo hagas. Pero quitemos todo aquello que al paciente le mortifique la existencia en forma, vamos a decir, innecesaria, ¿no? Por ejemplo, doctor, ¿me puedo tomar un refresco porque voy a ir a una reunión con mis amigos y pues se me antoja una Coca-Cola y no me gusta la Coca-Cola de dieta? Pues tómatela y ponte tus insulinas y se acabó, ¿verdad? O sea, no dejes de ir a esa reunión y no te quedes mirando a todos cómo se toman su Coca-Cola o el pastel del cumpleaños que estaban celebrando. Es decir, ese tipo de cosas hay que tratar de llevar al paciente a una situación en donde pueda convivir y pueda pues, adaptarse. Entonces, eso espero que conteste la pregunta de las mediciones de la madrugada. Si son necesarias, sí le vas a decir al paciente con el menor esfuerzo posible, ¿no? Le vas a decir, vas a poner en la mesita de tu cama, en el buró, lo que tengas ahí, tu glucómetro, tus tiras, todo va a estar listo. Y pones un despertador, que ahora todo el mundo tenemos una alarma en los celulares, y en ese momento te despiertas y así lagañoso como estés, vas y haces tu glucosa y ni te fijes en el resultado, ahí la dejas, porque lo único que quiero es que se registre. No quiero que hagas nada con ese valor en la madrugada. Y el paciente se vuelve a dormir. La otra es cuando se levantan al baño, ¿no? Si tienen levantadas a orinar, por ejemplo, entonces, bueno, pues ahí se aprovecha. La otra es recurrir al familiar cómplice, ¿no? Es decir, el familiar va y le checa la glucosa, si es por pinchazo en el dedo, bueno, pues lo va a medio despertar, pero se vuelve a dormir el paciente. Y si es por monitoreo de estos intermitentes, le pasan el lector por donde está aplicado el sensor. Y todo eso nos ayuda mucho, pero hay que moderarnos en no mortificarle demasiado la existencia al paciente, ¿no? Okay. Bueno, y nada más voy a mencionar en qué consiste el fenómeno de Somogyi, como el doctor había mencionado de él, que pues va a ser, como él dijo, una hipoglucemia inadvertida durante la noche, que esta va a generar un fenómeno de rebote o un mecanismo de regulación de esta hipoglucemia que pues va a generar una hiperglucemia como mecanismo compensatorio, que ya hemos visto cuáles son. Y también está otro fenómeno que es menos conocido, que es el fenómeno de rebote, que es prácticamente lo mismo que el Somogyi, sin embargo que puede ocurrir durante el día también, que pues es en un pico de hipoglucemia va a haber una hiperglucemia reguladora como mecanismo de retroalimentación, que pues es debido a la acción hormonal de ciertas hormonas como la adrenalina, el glucagón o el cortisol, que pues van a ver este pico hipoglucémico y van a tratar de compensarlo. Bueno, continuando. Bueno, ahora les iba a mencionar aquí, en todas las comidas
vamos a tener que hacer una medición preprandial. Esto se va a graficar en la primera parte de cada sección de cada comida. Recordemos que pues el desayuno nos comprende tanto la de el monitoreo de la insulina basal como la corrección que vamos a tener que hacer en caso de ser necesario de pues de insulina antes del desayuno. En el caso de la comida y la cena, pues simplemente esta va a ser para el factor de corrección de cada respectivo alimento. Bueno, luego aparte de la preprandial tenemos un cuadrito para la medición de la insulina postprandial. Esto recordemos que tiene que ser 2 horas posterior a iniciar la comida y pues algo importante de esto es que con esto vamos a ajustar, vamos a ver si el ajuste de dosis fue correcto. Y también algo importante recalcar es que este es en el que la mayoría de los pacientes pueden fallar en cuanto al registro, ya que pues les puede ayudar porque pues recordemos que no es algo que se hace seguido, se tiene que hacer a las 2 horas. Entonces pues nada más es importante mencionar esto, que esto es un paso que se suele olvidar. Y también pues después de la glucemia postprandial tenemos 2 cuadritos para la glucemia aplicada. En el caso de la basal, pues vamos a tener el primer cuadrito correspondiente y en la prandial, pues vamos a tener el segundo cuadrito que va a ser este. Esto también pues va a ser en cada comida y pues se repiten los 2 cuadritos, pero pues obviamente si en la basal se aplicó una, pues en los demás cuadritos pues se va a llenar igual. Si, por ejemplo, en la basal un día utilizamos 16, pues en todos los cuadritos va a ser 16 porque pues recordemos que es solo una vez al día, nada más es para recalcar que esa es la que se usó. Y pues en la prandial, pues ahí sí ya puede variar dependiendo del modelo. Si estamos usando el fijo, pues puede que también todos los números estén iguales, pero si estamos usando el modelo flexible, pues los valores sí van a variar de cada comida y pues cada día. Ahí fue. Que, bueno, referente al monitoreo, ¿cómo decides de que, pues no vas a hacer que el paciente esté pique y pique antes y después? O sea, y bueno, en el ejemplo clínico que vimos al principio, esa persona solo tenía un monitoreo en la mañana y creo que 3 veces a la semana, ¿no? Después de la cena. O sea, ¿cómo tú le indicas o cómo decides tú cuándo se va a tomar qué o siempre va a ser antes de la mañana y después de la comida? O... A ver, idealmente debiera de medirse por lo menos 7 veces diarias. Es antes y 2 horas después del alimento y una más antes de dormir o en la madrugada, dependiendo de qué necesidad tengamos. Entonces, no es que tú decidas indicarle uno u otro modelo al paciente. Si acaso la limitación mayor que podríamos tener es la económica, porque cada medición de glucosa ahorita, consiguiendo tiras baratas, de buena calidad, porque no vas a ir con unas baratas muy malas, eso tampoco, pero unas tiras de buen precio te está costando con todo y la lanceta alrededor de 6 pesos. Entonces multipliquen ustedes que el paciente se tiene que hacer, son alrededor de 36 o 40 pesos diarios, nada más en medirse. Pues depende, ¿no? De la capacidad económica. Sí, dime. Tengo una pregunta, ¿y qué tan específico o correcta hace la toma el dispositivo que se aplica y que ya no más pasa por el sensor? Es igual que el de la glucemia. Ok, para los que están en línea, por si no oyeron, la pregunta es que, ¿qué tan efectivo es el sensor, que le llaman sensor flash de glucosa que se pone subcutáneo? La respuesta es que es muy efectivo. O sea, es bastante bueno, está muy probado ya y actualmente se está usando mucho. Tiene, como todo, tiene sus fallas. Por ejemplo, si hay un problema de hidratación, estos tienen que estar en un tejido que esté bien hidratado, de lo contrario pueden funcionar mal. Pues si el paciente está deshidratado, no le va a funcionar. Si es alguien que hace mucho ejercicio y durante la realización de ejercicio se deshidrata un poco, puede fallar. Pero son pocas cosas las que hay que tomar en cuenta. Sí funciona muy bien.
Entonces, nada más para concluir, el qué tanto le vas a pedir al paciente que se haga, vete sobre lo ideal siempre. Ahora, ya te das cuenta que el paciente no puede, entonces te buscas a mañas a lo mexicano, ¿no? Pues, a ver, chécate antes y después, un día o sea, por ejemplo, hoy que es miércoles, te vas a checar antes y después del desayuno. Y mañana te vas a checar antes y después de la comida. Y pasa antes y después de la cena. Es decir, voy a tener una postprandial por día en distinto horario. Y eso me permitirá ir viendo a ver dónde le voy modificando. Y eso hace que en vez de que tengas 6 a 7 mediciones diarias, lo reduces a 4. Son 3 porque van antes de cada alimento, más una postprandial que va cambiando en su momento. Y eso es adaptándonos a la posibilidad económica de cada quien. Hay aquí en Torreón, por si no lo saben, una asociación que apoya a niños de recursos limitados que tienen diabetes tipo 1. Y entre sus acciones les proporciona tiras y les proporciona 4 mediciones diarias. ¿Por qué? Porque la agrupación esta no tiene capacidad para darle 6 o 7 mediciones diarias. Pero en esas condiciones así se puede, ¿no? En fin, son cosas que la vida real nos va presentando. Ok, continúale, por favor. Bueno, voy a repetir. Después de esta diapositiva vamos a presentar un ejemplo de un monitoreo pero en este ejemplo nos vamos a enfocar solamente en el ajuste de la dosis basal, que en este caso pues se menciona que se está usando la argina. Entonces, Chepe, si queremos hacer un ajuste en la dosis basal, ¿en cuál medición de la glucemia tenemos que fijarnos? ¿En la preprandial, la postprandial, en ayuno? En ayuno, muy bien. Entonces, si tenemos una meta de glucemia en ayuno de 100 a 120, ay, te chocolate, perdón. Bueno, de 100 a 120, pues vamos a alcanzarla, pues dependiendo de la dosis basal, y esto vamos a tener que reducirla o aumentarla dependiendo del registro. Mónica, ¿sabes qué tantos días se tienen que tener de medición para hacer un cambio en la dosis basal? O bueno, lo recomiendo. Ahí dice. Ahí dice. 3 días. 3 días. Entonces, con la medición de 3 días de la dosis basal de la mañana, es como vamos a estarnos fijando si tenemos que hacer un ajuste, si le tenemos que aumentar o le tenemos que reducir. Entonces, nada más recordando aquí, la meta va a ser de 100 a 120 miligramos por decilitro. Bueno, aquí tenemos la representación de los primeros 3 días de este esquema de 10 días. En lo que nos tenemos que enfocar es en esta parte de la gráfica. Tenemos unos valores de 178 en el primer día de insulina basal, de glucemia en ayuno, 154 en el segundo día y 182 en el tercer día. Como estamos observando, pues no se está cumpliendo con la meta. Entonces, pues aquí hace la pregunta diapositiva de ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aumentar la dosis basal? ¿Vamos a reducir la dosis basal? ¿O cambiamos el bolo? Esto pues es una pregunta abierta, no sé si alguien quiera opinar. Fijándonos en esta parte de la gráfica, pues nos vamos a dar cuenta que el promedio de estos 3 días va a ser de 171, entonces la meta no se está cumpliendo, por lo que tenemos que hacer es un aumento en la dosis basal. Entonces, la dosis que se está utilizando era de 14 unidades. Con estos 3 días vamos a decidir hacer un aumento a 2 dosis, es decir, ahora el paciente se va a estar aplicando 16 unidades de argina, que recordemos que es la insulina pues, de acción más prolongada, al menos de las insulinas humanas. Bueno,
Aquí tenemos los siguientes 3 días. Pues nada más para recalcar, ahora tenemos valores de 145, 158 y 132. Como estamos observando, pues nos estamos acercando ya nos estamos acercando a la meta que habíamos planteado. Entonces, aquí de nuevo, ¿qué hacemos? ¿Le aumentamos la dosis? ¿Le reducimos la dosis? ¿O lo dejamos igual? Sí, aquí la volvemos a aumentar porque otra vez tenemos un promedio de 145 y pues nos está cumpliendo por la meta. Estamos más cerca que los 3 días anteriores, pero todavía no llegamos a los valores que estamos buscando. Entonces, pues aquí vamos a volver a hacer un cambio de insulina glargina, vamos a cambiar de 16 unidades, le vamos a adicionar ahora otras 2 para que se aplique en los 3 días posteriores. Esto va a ser pues ya un valor de 18 unidades de insulina glargina que se va a estar aplicando para modificar la glucemia en ayuno. Bueno, aquí ya tenemos los siguientes 3 días. De nuevo, les presento el promedio, que los valores son 125, 121 y 105. En este promedio de estos 3 días tenemos un 117 miligramos por decilitro. Habíamos dicho que la meta iba a ser de 100 a 120. Y pues ya, como ya estamos aquí cerca, bueno, ya estamos dentro de la meta, ¿qué pues se supone que tenemos que hacer? Vamos a aumentar la dosis basal, reducimos la dosis basal o cambiamos la dosis de volumen. Sí, en este caso, como ya llegamos a la meta en el promedio, pues mantenemos la insulina glargina de 18 unidades. En este caso no vamos a tener que hacer ya una modificación. Y en realidad esto se va a tener que mantener mientras el paciente siga con los promedios dentro del rango que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, pues ya la conclusión de este último ejercicio fue que la insulina basal se aumentó. Empezamos en 14, pero ya conforme pasamos al 9º día ya estamos aplicando 218 unidades de insulina glargina. Se menciona que esta dosis se tiene que mantener mientras persista la meta de glucemia, al menos en el ayuno, y pues vamos a seguir utilizando el mismo método para ir aumentando o reduciendo la dosis dependiendo de cómo esté el promedio de glucemia de esos 3 días, de cada 3 días, y pues esto comparándolo con nuestra meta. ¿Cada cuándo se hace la medición del promedio para poder ajustar la dosis? ¿Cada 3 días? Bueno, y algo también que hay que recalcar, ahorita hablamos de cuándo subimos, pero también hay que mencionar que si tenemos un promedio de glucemia menor a 100 durante 3 días, pues en este caso va a ser al revés. Vamos a reducir la dosis a 2 unidades. Bueno, una vez que alcanzamos la meta de glucemia en el ayuno, que va a ser el primer paso a la que vamos a hacer, vamos a hablar ahora de cómo va a ser la dosis prandial. En este caso, primero vamos a hablar del método fijo. Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es la insulina postprandial a las 2 horas y con esto tenemos que fijar una meta. La glucemia postprandial no debe ser mayor de 50 miligramos por decilitro de la prepandrial. Aquí estamos haciendo una relación entre la insulina de antes de comer con la de después de comer, en la que no debe haber una diferencia mayor de 50 miligramos por decilitro. Y también la insulina postprandial no puede ser menor de 100 miligramos por decilitro. Esto es un valor absoluto, o sea, no debe bajar de 100. Y pues, por ejemplo, si está en 110 y después está en 140, pues está correcto, pero si pasa de 110 a 180, pues estamos hablando de que no se está haciendo muy bien control. Bueno, y pues esto se tiene que tratar por separado dependiendo del desayuno, de la comida y la cena. Aquí de nuevo presentamos el mismo esquema, nada más empezando en los primeros 3 días. Vamos a observar aquí
las mediciones de insulina prepandrial y postpandrial en cada comida durante 3 días. Vamos a observar que de 125 a 146 y en el desayuno, bueno, al menos en el desayuno, sí se está cumpliendo con la dosis. O sea, la dosis está cumpliendo su trabajo y sí tenemos un control que estamos dentro de los parámetros que recordemos, de 125 a 146 no debe haber una diferencia mayor de 50 miligramos por decilitro y no debe ser menor a 100. Entonces, ¿por qué en este caso está mal? En el 8º y 9º día de la comida, pues aquí está mal porque de 118 a 189, pues hablamos de una diferencia de 71. Sí, sí. Hablamos de una diferencia de 71, por lo que esto de qué nos está hablando, de que no está siendo suficiente la dosis de insulina que estamos aplicando antes de la comida porque no se está reduciendo dentro de los parámetros que estamos buscando. Y pues en el caso de abajo, pues también tenemos que de 104 a 201, pues es una diferencia todavía más grande. Ya estamos hablando de casi 100 de diferencia. Entonces, en este caso también la insulina tampoco está siendo suficiente. En la cena, pues tenemos que los valores están siendo, pues, los correctos. De 143 pasamos a 182, 136 a 130. No hay una diferencia más grande. No hay una diferencia mayor a 50, pero pues como nos estamos observando, al menos en este caso particular, la prepandrial se registró con un valor mayor a la postpandrial. Y pues ya la cena igual de 129 a 116. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en este caso el paciente está utilizando la insulina Lispro, recordando que es uno de los análogos de acción rápida. Entonces, aquí el cambio que vamos a manejar va a ser en la comida. La insulina Lispro se va a modificar de 5 a 6 unidades, pero en la comida nada más. Aquí hacemos otro registro, aquí son otros 3 días, ahora estamos llegando al día 12. Cabe recalcar que como estamos observando la insulina en ayuno ya se encuentra corregida. Eso pues es importante porque eso ya lo hicimos. Y pues ya fijándonos en las comidas, pues tenemos que, al menos en el desayuno, lo dejamos con los 5 que ya habíamos usado los días anteriores. Entonces, pues los valores siguen estando dentro de los parámetros correctos. Así que en este caso, aquí ya no vamos a hacer un ajuste de dosis, al menos estos días. Aquí vemos que ya modificamos en la comida nada más de 5 a 6 unidades de insulina prepandrial. Y lo que estamos observando es que tenemos pues valores dentro de los rangos que estamos buscando. Aquí pues apenas da 108, 156, pues son como 48, así que pues sigue entrando de 123 a 145 y de 135 a 140, ponemos tenemos una diferencia de 2. Así que todo aquí está bien, pero ahora tenemos un problema acá. Ahora en la cena tenemos que las dosis están incorrectas. A ver. Alan, ¿sabes por qué están las dosis incorrectas? O sea, ¿por qué no debería dar esto? Sí, porque hay una diferencia mayor de 50 entre las dos. Bueno, Bueno. tú, Alan, bueno, me refiero al Alan de aquí, pero está bien. El Alan del Zoom dijo que es porque hay una diferencia mayor a 50. Eso no es el caso. Aquí estos valores están mal porque son menores a 100. Y recordemos que la insulina postpandrial no debe ser menor a 100. Entonces, aquí estamos hablando, pues, que está presentando una hipoglucemia postpandrial. Entonces, eso tampoco lo estamos buscando. No queremos que los valores sean menores a 100. Así que eso es importante. Hay que tener en cuenta tanto la diferencia de 50 como que no, como que los valores no estén por debajo de 100 miligramos por decilitro. Así que aquí vamos a tener que hacer una modificación. En este caso, pues tenemos otros 3 días, entonces manteniendo la dosis de 5 unidades prepandriales en el desayuno, seguimos manteniendo la dosis y volvemos a checar de todos modos que la dosis en ayuno esté correcta, así que la dosis en ayuno está correcta. No vamos a hacer modificaciones, pues, ni en la dosis basal de insulina, ni vamos a hacer modificaciones en la prepandrial de el desayuno, pero ahora sí en la comida. Pues esta también sigue, 106, todo está bien. Y pues aquí
aquí ya observamos que se redujo de 5 a 4. Podemos observar cómo se está individualizando cada comida. Así que sí estamos cambiando la dosis dependiendo de la hora del día, pero no la estamos cambiando cada día, porque ese es el otro modelo. Pero aquí, ya utilizando los valores de 4 de insulina preprandial, pues tenemos que las dosis ya están correctas, así que lo que vamos a hacer aquí es mantener estas dosis que estamos manejando y pues así hasta que haya algún cambio en los siguientes 3 días o en otros 3 días. Osvaldo. Bueno, aquí nada más tenemos otro registro, nada más pues que hay que recalcar de aquí que tenemos unos cuadros de hipoglucemia en estos días, en estos 3 días. Entonces, a partir de los cuadros de hipoglucemia tenemos partes en las que tenemos hiperglucemia en los valores después de la comida. Entonces aquí también se abre la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para corregir a este paciente? Aumentar el vuelo prepandrial, cambiar el radio de los carbohidratos, revisar el conteo de carbohidratos o revisar el índice de glucemia. Revisar el conteo, ¿no? De carbohidratos. Sí, esta es la medida de glucosa prepandrial, esta es la postpandrial y estos son igual los valores de la insulina que se están aplicando. ¿Alguien está contestando en línea que revisar el conteo de carbohidratos? Ok, aquí contestaron revisar el conteo de carbohidratos y en este caso la hipoglucemia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir la dosis basal o vamos a agregar una coagulación nocturna. Aquí sí la coagulación nocturna no sabría si cómo descartarlo, cómo tenerlo en cuenta, no sé si nos podría poder. Aquí lo que hay que hacer es reducir la dosis basal, porque acuérdense que en la mañana valoramos la dosis basal. Entonces está quedando grande la dosis basal porque amanece este paciente con hipoglucemias en la mañana. O sea, son valores que realmente no queremos, ¿verdad? Que esté por ahí. Entonces hay que reducir la dosis basal. Bueno, esto es sobre la aplicación que estaba mencionando. Esta es la aplicación que mencionaba al principio de la clase, doctor, que es la que mencionó, ¿no? Pues que está en la App Store y pues también está en Play Store, en la que nos va a tener un registro de los carbohidratos dependiendo de lo que estamos alimentando. Es como un coadyuvante porque pues, contar carbohidratos no es fácil, o sea, a veces pues sí podemos tener en cuenta lo que cocinamos, cuando cocinamos y todo eso, pero a veces comemos en la calle y pues también aquí hay un registro y pues esto entra en que pues es importante el registro. Ya tenemos el segundo caso. No sé si quiera... Ya estamos en el tiempo. Sí, porque pues, sería... A ver, están pasando dos cosas. Uno, que ya estamos en el tiempo y otro, que yo me imagino que los que están visibles, algunos ya se están cabeceando, están durmiendo, ya me imagino los que están en línea, ¿no? Pues hasta la almohadita acomodando. Entonces, me parece que estamos ya un poco fatigados en esto. El tema podría ser un poquito árido en algunos momentos, pero espero que el mensaje más importante haya quedado. No hay tiempo para el caso 2. Vamos a dejarle ahí. Vamos a tener que continuar con nuestro programa y el lunes vamos a ver, seguimos atrasados una clase, como ustedes se podrán dar cuenta. Y vamos a continuar con los mecanismos de producción de las complicaciones. Aquí quiero hacer una aclaración que ya se los he dicho a algunos de ustedes que les toca de esos temas. El tema que vamos a ver, que se llama mecanismos de generación de las complicaciones, es muy sencillo lo que estamos preguntando. ¿Por qué las personas que tienen diabetes hacen falla renal, hacen retinopatía y por qué hacen neuropatía? ¿Cuáles son los mecanismos que se conocen al respecto que nos explican por qué ocurre ese daño por tener diabetes? Lo que sabemos es que entre más descontrolada está la diabetes, más factible es que ocurra esto. También está el daño de la aterosclerosis favorecido por la diabetes. Entonces, a los que les toca hablar de neuropatía, de retinopatía y de nefropatía,
por favor, no se entretengan en los mecanismos, porque los mecanismos los vamos a ver en la siguiente clase. Si acaso a veces digan, a ver, ¿se acuerdan que nos dijeron que la losa reductasa aquí entra? Punto, se acabó. No entren otra vez a describirlos porque luego se desgastan en eso y luego no vemos la parte que nos interesa. Nos interesa mucho el abordaje clínico. Como ustedes ven en el programa, tenemos 2 clases para ver neuropatía. Una va a estar dedicada a la somatosensorial, otra a la autonómica. Los equipos que les toca ya lo saben. Hay otros 2 temas que son retinopatía y nefropatía. Entonces, eso es a lo que vamos a entrar, que es algo que ocupa mucho la atención de los pacientes con diabetes, ¿no? El paciente que se complica. Ok, ¿algo más que tengan que decir en el equipo? Eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta que quieran hacer, pues, si puedo, pues te la respondo, si no, pues Muy bien, bueno, gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Den el grito, pero no muy fuerte, y ahí estaremos.